buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en este miércoles 30 de julio 2025. Algún día diré bien la fecha. Sí, ya tenemos bastante tiempo teniendo una buena racha, no nos equivocamos con la fecha, pero bueno. Es que ahí sí es importante saber la fecha porque estamos en cuenta regresiva para el 1 de agosto y los aranceles. Pero bueno, ¿cómo estás, Mon? Bien, Dul, lista para traerles a todos ustedes pues las noticias más destacadas de este miércoles. Tú danos un adelanto. Sí, pues justamente el día de hoy, como se tenía esperado, el INEGI publicó esta encuesta sobre ingresos y gastos de los hogares mexicanos. Hay bastante detalles y datos por donde verlo. Y pues justamente les decíamos, hoy es 30 de julio y el día de mañana ya está agendada una conversación entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, previo al 1 de agosto, que es la fecha que designó el propio presidente estadounidense para aplicar los aranceles, al menos así lo ha dicho hasta el momento. En el Con Todo traemos algo bueno. Sí, Dul, pues en los últimos días se ha hablado de la intención que tiene el fiscal de Nuevo León de atraer denuncias contra el gobernador Samuel García, pero atraerlas para no investigarlas. De eso están alertando desde Nuevo León y les tenemos más detalles en el Con Todo. Como ven, hay buena información, así que vayan dejándonos sus comentarios y nosotras empezamos con este Dos con Todo. Pues muchas gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. Saludamos a Yerby Romero, a Hugo González, a Gerardo Meléndez que nos envía un superchat y nos dice ya merito termina julio. Gracias Gerardo por este superchat. Y sí, ya casi acaba julio y la fecha que dio Donald Trump para imponer más aranceles está cada vez más cerca, que es el 1 de agosto. De eso les tenemos también información. No sé, Mon, yo diría que otra vez lo va a postergar, pero vamos a ver. No soy monividente. Gracias a Gervino Romero, que ya lo había saludado, porque dice, vamos chicas con todo. Y pues justo vamos con todo con esta información publicada el día de hoy por el INEGI. Vamos a hacer memoria respecto a lo que ocurría antes de la desaparición del órgano autónomo Coneval. Antes, cada cierto tiempo, el INEGI publicaba esta encuesta después de preguntarle a los mexicanos las fuentes de sus ingresos y también en qué gasta esos ingresos. A partir de la publicación de esta encuesta, el órgano autónomo Coneval realizaba la medición de los niveles de pobreza en los mexicanos, niveles de pobreza extrema y acceso a algunas necesidades básicas como la canasta alimentaria y también otro tipo de necesidades básicas educativas, salud y demás. Bueno, esto ya no va a ocurrir, el Coneval ya no existe, pero pues justamente el día de hoy la titular del INEGI dio una rueda de prensa para presentar estos primeros resultados. Les decía al inicio de este espacio, le decía a Mon que pues cada medio y analistas económicos han visto diferentes datos de todas estas encuestas, pero pues justamente destacar el tema de los ingresos por totalidad y por promedio. Ingreso corriente, veamos primero de 2022 a 2024, que es lo que se tiene que medir respecto a lo más cercano. Los ingresos en total aumentaron 10.6%, está informando el INEGI, y hay desde distintas fuentes, desde el salario que reciben los trabajadores, también ingresos de otros trabajos, así como pues para los que son propietarios de bienes inmuebles y también tienen su dinerito a partir de rentar las propiedades.
Lo que más ha llamado la atención en los medios es el rubro de transferencias respecto a los beneficios provenientes de programas gubernamentales, porque pues justamente sí se ve un aumento exponencial en cuanto a monto de transferencias a través de estos programas gubernamentales, particularmente el de pensión para adultos mayores, por donde se vea. Es decir, el aumento de 2022 a 2024 fue de 27.3%. El aumento de 2016 a 2024, que incluye el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, fue de 101.9%. Sin embargo, estamos viendo en pantalla uno de los tantos análisis que se han publicado el día de hoy. Este es del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Y justamente pues está planteando que si bien aumentaron pues más de 100% de 2016 a 2024 las transferencias de programas gubernamentales a la ciudadanía y con ello aumentaron los ingresos, la mayoría de estos programas son pensión para adultos mayores, se lleva 83 de cada 100 pesos respecto a otros programas como las becas Benito Juárez, pensión para personas con discapacidad, Procampo, el también muy famoso Jóvenes Construyendo el Futuro y el de apoyo a hijas y madres de trabajadores. El mayor monto se está yendo para la pensión para adultos mayores. Recuerden que pues ya hay hasta por rangos de edad. Ese es un tema dentro de lo publicado el día de hoy por el INEGI. Ahora, una de las aristas que me gustaría destacar es las características por nivel de escolaridad. También mucho se ha dicho que dependiendo de en qué familia nazcas y la escolaridad de tus padres, vas a tener acceso a mejores oportunidades económicas. El INEGI informó lo siguiente: el ingreso monetario promedio más alto se presentó entre las personas con posgrado completo o incompleto, con 31,584 pesos mensuales. En contraste, quienes reportaron la primaria completa nada más como grado máximo, percibieron un ingreso monetario promedio de 5,345 pesos mensuales. Eso respecto a los ingresos, pero también hablemos de los gastos. Aquí el INEGI está planteando que el gasto corriente monetario aumentó de 2022 a 2024 7.9% y también lo desglosa por varias aristas. Lo que llama la atención es que el gasto en salud aumentó 40% de 2016 a 2024, es decir, los mexicanos desembolsaron más en gasto de salud. Y también en la misma tabla del INEGI se ve como el gasto en educación y esparcimiento disminuyó 13% de 2016 a 2024, pero de 2022 a 2024, digamos lo más cercano, sí aumentó este gasto en educación. En pantalla lo estamos viendo desglosar ingresos por entidad. Igualmente es un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Ahí estamos viendo que hubo un mayor aumento de cobertura en los estados más ricos y menor para los más pobres. El saldo del sexenio en los estados más pobres del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que tradicionalmente han sido esta tríada los más que reportan el mayor nivel de pobreza en las últimas décadas. Bueno, en estos estados el saldo cayó la cobertura promedio de programas sociales entre 2018 y 2024. Los estados donde más aumentó la cobertura fueron Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y el Estado de México. Y es que justamente, aunque hubo más dinero por programas sociales, particularmente las pensiones de adultos mayores, pues se distribuyeron sobre todo en los denominados deciles más altos, es decir, los que tienen más ingresos, y es ahí una de las observaciones de este Instituto de Estudios sobre Desigualdad, seguir apostando a distribuir mejor estas transferencias gubernamentales, particularmente las pensiones para adultos mayores que se llevan 83 de cada 100 pesos. Pues hoy hay esta información actualizada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, que como bien dices, pues tiene distintas aristas, distintos ángulos. Este es solo uno de ellos, entonces también les estaremos compartiendo más información en estos días. Y pues antes de avanzar con la información,
Les agradezco acá que estén dejándonos sus comentarios, sus me gusta, que nos ayudan a llegar a más personas y también pues personas que no habíamos visto aquí conectadas perfecto. En el chat. Bienvenidos. Sí. Por ejemplo, Leti B. Bueno, ahorita los nombres de usuarios Nos volvieron distintos. a cambiar. Sí, se ven distintos, pero aquí Leti nos saluda. También nos enviaron saludos desde Mazatlán, Héctor Flores. A Cintia Cas también. Que nos cuente cómo estuvo lo del tsunami allá en Mazatlán, porque era una de las costas que estaban con alerta. Sí, una alerta que después se desactivó, pero sí que nos cuenten. Y vamos ahora con información de Estados Unidos, México y esta amenaza de aranceles a nuestro país. El día de hoy se confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum conversará con su homólogo Donald Trump. Este jueves tendrán una llamada por la mañana, a solo unas horas de que entre en vigor este arancel general del 30% con el que ha amenazado Donald Trump. Esto lo confirmó una fuente que no está autorizada para dar su nombre, aquí ya sin embargo MX. Desde la tarde, la agencia Bloomberg informó que las conversaciones entre ambos gobiernos, en las que participaron, por ejemplo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su equipo negociador y otros funcionarios de Estados Unidos, han llegado a un punto en el que las decisiones deben tomarse desde ambas presidencias. La agencia Bloomberg destacó que México presentó propuestas sinceras y potencialmente persuasivas sobre cómo reequilibrar el comercio entre ambos países. Y aunque ambos países han mantenido comunicación continua, pues Trump es quien tome la última palabra y todavía no está claro cómo ve las propuestas mexicanas. Eso es lo que señalaron las fuentes que citó hoy la agencia Bloomberg. Recuerden que apenas ayer, el martes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ya cumplió con todos los compromisos necesarios para evitar que el gobierno de Trump imponga aranceles a los productos nacionales, por lo que, de acuerdo con lo que dijo ayer el secretario de Economía, solo queda esperar la decisión final que tome Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ya había dicho el día de ayer que, de ser necesario, pues volvería a comunicarse directamente con el presidente Donald Trump, y se confirma que sí tendrán una conversación el día de mañana, 31 de julio, y también lo que se anunció ya desde las redes sociales de la presidencia es que la conferencia matutina se iniciará hasta las 10 de la mañana, inicia 7:30, entonces será a las 10 de la mañana cuando arranque esa conversación. Y antes de entrar al aire también recordábamos que la última vez que se informó de una conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump fue en junio. En junio, hace un mes, el 17 de junio, cuando el presidente Donald Trump anunció que no acudiría a la cumbre del G7, pero sí conversaron en esa ocasión la presidenta Claudia Sheinbaum. Se salió, estuvo un día y luego se salió. Uh-huh. Bueno, esa fue la última conversación que se informó que tuvieron, que se anunció también en redes de la presidencia, y bueno, ahora estaremos a la espera de lo que se decida el día de mañana. Pues son 30% de aranceles generales, es lo que ha dicho para el 1 de agosto, pero estos días previos ya ha estado anunciando aranceles a varios países, incluyendo la India e incluyendo Brasil. Este último país, México, ha tenido una alianza comercial en los últimos días. Sí, Dul, pues sí, las amenazas continúan, no nada más para México. Hoy Trump anunció que los productos procedentes de la India tendrán un arancel del 25% a partir de este viernes 1 de agosto. También reveló que impondrá una multa a este país, no ha ofrecido más detalles. Y el argumento que dio es que la India tiene cercanía comercial importante con Rusia. En su red Truth Social, el presidente Donald Trump escribió lo siguiente:
Recuerden, si bien India es nuestra aliada, a lo largo de los años hemos hecho relativamente pocos negocios con ella debido a sus aranceles demasiado altos, entre los más altos del mundo. Y también agrega, siempre han comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y son el mayor comprador de energía de Rusia junto con China. En un momento en que todos quieren que Rusia detenga la matanza en Ucrania. Bueno, esos son los argumentos que da hoy Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Y sobre este límite del 1 de agosto para que entren en vigor los aranceles, no nada más a México, sino ya veíamos también a la India, Trump señaló que no habrá una prórroga. Se mantiene firme, pero ya nos decías, puede posponerse porque no es la primera vez que Trump anuncia una fecha para imponer aranceles y la cambia ese mismo día. Hablabas de la India, también hay una amenaza para Brasil. El presidente Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para aplicar un arancel adicional del 40% a Brasil, con lo que se eleva el monto total que cobrará a ese país hasta un 50%. El argumento que ha dado Trump es que este arancel se impone para enfrentar las recientes políticas, prácticas y acciones del gobierno de Lula da Silva, las que ha descrito como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. En un comunicado de la Casa Blanca se detalló que esta orden considera que la persecución, intimidación, acoso, censura y procesamiento por motivos políticos por parte del gobierno de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro y miles de sus partidarios son graves abusos de los derechos humanos que han socavado el Estado de Derecho en Brasil. Ya les habíamos informado que Donald Trump dijo que buscaría imponer estos aranceles por la decisión que toma Brasil de enjuiciar a Jair Bolsonaro por este golpe de Estado en 2023. Pues es parte de los anuncios que hace hoy el presidente Donald Trump, y en una entrevista al New York Times, el presidente Lula da Silva expuso: estamos tratando esto con la máxima seriedad, pero seriedad no exige sumisión. Es la respuesta que da por esta amenaza de aranceles. Pues ya lo sabe, el día de mañana es la conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y otra vez el presidente Donald Trump, luego de un par de llamadas que han tenido previamente. Y recordarles que la conferencia matutina por esta llamada se aplazará hasta las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y pues recordar también que se transmite aquí en Sin embargo al aire cuando es la primera emisión, luego las colegas de Café y Noticias. Bueno, Mon, eso en cuanto a temas comerciales, para darnos un respiro. Pues ustedes saben que en el Valle de México ha habido fuertes vientos y es temporada de lluvias en pleno verano. Y pues ya han sucedido la caída de diversos árboles y demás. Pero hace unos días, en el Complejo Cultural de Los Pinos, en la calzada donde están las estatuas de bronce de los presidentes, pues justamente en medio de una lluvia se cayó la estatua del expresidente Felipe Calderón, 2006-2012, un expresidente que hasta la fecha ha sido bastante cuestionado, no solo por el presunto fraude electoral de 2006, sino porque su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue condenado allá en los Estados Unidos por nexos con el cártel de Sinaloa. Él hasta la fecha dice que no sabe nada y pues casi se la pasa allá en España. Bueno, pues justo esta estatua del expresidente, ubicada en el Complejo Cultural de Los Pinos, fue tumbada entre vientos por un árbol luego de las fuertes lluvias que experimentó la Ciudad de México, esto particularmente el viernes pasado. Esto ya lo confirmó la Secretaría de Cultura Federal, por ejemplo, el diario La Jornada. También hay información de una funcionaria de la dirección del Complejo Cultural, así como de W Radio. Como tal, no ha habido una tarjeta informativa que hable de esto, pero está confirmado, y además están las imágenes en redes sociales donde ya se ve tapada la estatua caída con una bolsa negra. Recordar que esta estatua es de bronce y mide más de 2 metros de altura, y aún así
se pudo derribar entre el viento y el árbol. Estaba colocada en la famosa calzada de los presidentes en Los Pinos, esta antigua residencia de los mandatarios mexicanos. Recuerden que antes del expresidente Andrés Manuel López Obrador ahí solían vivir. Él en particular, Felipe Calderón, tenía una cabaña. Después el sexenio pasado decidió abrir este complejo cultural Los Pinos, y así se llamó, donde pues los mexicanos y mexicanas pueden asistir a diversos eventos. El costo de la estatua, inaugurada unos días antes del cierre del sexenio de Felipe Calderón en el lejano 2012, costó al menos 500,000 pesos, $500,000, de acuerdo con el Estado Mayor Presidencial. El escultor fue Ricardo Ponzanelli, quien también realizó las esculturas de los expresidentes Vicente Fox, también del PAN, y de Ernesto Zedillo, del PRI. Pues por supuesto que ha habido bastantes burlas de parte de usuarios de redes sociales. Las lluvias no perdonan ni la historia. Otra persona escribió en la red social X, antes Twitter: en nuestro país ni la naturaleza ni los mexicanos lo quieren. Hasta el viento sabe que pues lo espurio no merece pedestal. Recuerden que es uno de los calificativos que ha recibido este expresidente. Y finalmente dice que sustituyan la estatua de Calderón por una estatua del árbol que la derribó. No, yo no quería reírme, tú me contagiaste tu risa, pero sí, ese último sí fue muy chistoso. Hasta la fecha el propio Felipe Calderón no ha hablado al respecto. Él anda en su campaña contra ahora la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, por el tema de la taxista y maestra secuestrada que después falleció, víctima de extorsión. Pero hasta la fecha no ha hablado al respecto, pero en Twitter sí se ha hablado bastante de esta peculiaridad respecto a un evento natural. Pues con esta información que también hizo reír aquí a quienes nos acompañan en el chat, pues nos vamos a pasar a temas ya serios. Más serios, sí, serios y importantes, porque hoy decías que se conmemora un día a nivel internacional, ¿no? Sí, es el Día Mundial contra la Trata de Personas. No es ningún secreto que Tlaxcala es el estado donde más hay estas redes de tratas contra mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces el día de hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés dio una rueda de prensa precisamente allá en Tlaxcala para pues hablar al respecto, reflexionar y pues ir identificando pues las posibles vías para disminuir o prevenir este delito. Miren, por ejemplo, la directora de este centro, Fray Julián Garcés, que participó en este foro, llamada Marisol Flores García, dio las cifras de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala. Esto parecería pues pero ha sido una lucha de años para que primero se tipifique el delito y para que ahora las víctimas de trata se atrevan a denunciar, porque son parte también de toda una red que las amenaza o que incluso las enamora para atraerlas. De enero de 2024 a junio del 25, la Fiscalía de Tlaxcala atendió a 16 víctimas de tratas con fines de explotación sexual, quienes provenían de municipios de Tlaxcala como Zacatelco, Tenancingo, pero también de localidades de Puebla. También recibieron 8 denuncias anónimas, pero la Fiscalía de Tlaxcala decidió no abrir carpetas de investigación al respecto. Este Centro de Derechos Humanos ha detectado la trata en 40 municipios de Tlaxcala, 40 de 60 que hay ahí, pero por supuesto que también han detectado que este problema, este delito, se extiende a los alrededores de Tlaxcala como Puebla y Querétaro. Escuchemos esta información que dan desde el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés sobre este delito de trata de mujeres y niñas. A 25 años justo de la adopción del Protocolo de Palermo y por parte de la ONU, y a 23 años de su ratificación por el Estado mexicano, ¿cómo vemos esta problemática hoy en Tlaxcala nosotras y nosotros? Y para eso me voy a apoyar de algunos datos para poder ejemplificar justo cómo vemos la situación, ¿no? Uno de ellos es que de enero de 2024 a junio de 2025 atendieron en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala a 16 víctimas con fines de explotación sexual, las cuales provenían de los municipios de Telocholco, Mazatecosco, Zacatelco, Tenancingo, Tlaxcala y el Estado de Puebla.
De 2022 a junio de 2025 se han abierto en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, hoy Fiscalía, 19 carpetas de investigación por el delito de trata de personas. Es importante aquí mencionar, justo también por lo que ya también nos decía Óscar Ishel, que la violencia que viven las mujeres que son víctimas de trata es grave y en ese sentido es difícil denunciar. Entonces, este nivel de víctimas, o sea, esta cantidad de víctimas puede ser incluso mayor de lo que ahorita acabo de mencionar. Seguimos viendo la presencia de mujeres jóvenes prostituidas en la carretera Vía Corta, Santana, Puebla. En el mes de julio de 2024, en medios de comunicación se dio a conocer un operativo que se hizo en Querétaro, ante la presencia de mujeres que se encuentran en situación de prostitución, y se señaló que la mayoría de mujeres eran del estado de Tlaxcala. ¿Esto qué nos muestra? Que las redes de tratantes no solo están operando en Tlaxcala, sino siguen operando en otros estados, ¿no? Como Querétaro, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar a Alberto Chávez, que nos pidió mencionarlo y que comenta: las autoridades están inmiscuidas, es la única razón que exista esta aberración, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que es justamente la violencia sexual más grave cuando utilizan a las mujeres para explotarlas sexualmente. La directora de este centro también agregó que parte de esta red se conforma también por menores de edad. Dio un ejemplo: en octubre de 2023 se detuvo en Tlaxcala a un estudiante menor de edad por prostituir a una de sus compañeras de la escuela. Ahí mismo la enganchó y la amenazó de asesinar a su familia si no cooperaba con esta red. Una de las propuestas planteadas por este Centro de Derechos Humanos allá desde Tlaxcala es la importancia de que desde las escuelas se empiece a educar y reflexionar sobre que esto trata es violencia contra las mujeres, y entonces están pidiendo particularmente a la SEP que genere estos cambios culturales. Dice la directora Marisol: hay falta de programas educativos por parte de la SEP que generen cambios culturales respecto a la violencia hacia las mujeres y respecto a la relación entre hombres y mujeres a partir de la transformación en la mentalidad machista. Quienes están cometiendo la violencia no son los hombres y hay que tratar con ellos. A lo largo del foro insistieron en que la trata ya es el mayor nivel de violencia sexual, pero va acompañada de otras violencias desde dentro de los hogares hasta el feminicidio. Ya ha habido casos de éxito, por ejemplo, en la telesecundaria Niños Héroes, en un municipio allá de Tlaxcala, Chalcatzingo. Se ha implementado durante ya 2 ciclos escolares seguidos proyectos para que reflexionen tanto alumnos como maestros y con ello se prevenga esta trata. Por su parte también participó la investigadora Ixchel Iglesias González Báez. Ella pues justamente agrega que particularmente en Tlaxcala estas redes de trata ya se inmiscuyó la delincuencia organizada. Vamos a escucharla. Mirar más allá de los proxenetas o de los prostituyentes conocidos como clientes y de las mujeres prostituidas implica conocer también los espacios en los que se da la prostitución y en las que se reproduce cotidianamente esta explotación. Las violencias están imbricadas. En los municipios, como lo decía Héctor, ahora ya está la delincuencia organizada, ¿no? Porque los padrotes en Tlaxcala se insertaron a las lógicas de reproducción social comunitaria, forman parte de la comunidad. Sin embargo, han llegado otros grupos que en articulación con ellos están disputando el territorio, la montaña, los recursos, y que mientras más se gentrifica Tlaxcala y mientras más celebramos que #Tlaxcala sí existe y entonces se construye un lugar como temático para venir a conocer cual parque, pues las relaciones en las comunidades se van precarizando cada vez más. Si a esto además sumamos la devastación socioambiental. Vamos con todo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acumula denuncias penales por el uso indebido de recursos públicos, pero activistas y desde el Congreso local están denunciando que el fiscal estatal pretende archivarlas porque las atrajo, por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción, y con eso pues les quita facultades para continuar con las investigaciones. Les tenemos más detalles en esta sección con todo y vamos con la información.
Bueno, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que encabeza Javier Flores Saldívar, atrajo denuncias presentadas contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por irregularidades como el uso indebido de recursos públicos y triangulación de dinero a través de un despacho asociado a su familia. Activistas han alertado que la Fiscalía tiene el objetivo de declarar el inejercicio de la acción penal en los distintos casos, lo que mostraría un acuerdo político entre el fiscal y el gobernador, que es del partido Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que desde el año pasado, reportajes publicados por el diario Reforma revelaron que la firma jurídica y fiscal Abogados, creada por el gobernador Samuel García y su padre Samuel Orlando García Mascorro, recibió más de 200 millones de pesos por parte de uno de los proveedores más favorecidos por el gobierno estatal a través de un esquema de triangulación. Esto es algo que el gobernador Samuel García ha negado, pero también se informó desde el año pasado que el gobernador compró por casi 1,000 millones de pesos un predio en una zona exclusiva de San Pedro Garza García, así como un terreno de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, en los límites con Linares, Nuevo León. Ambos casos fueron denunciados penalmente tanto por el diputado local del PAN, Carlos de la Fuente, como por la legisladora priista Lorena de la Garza. Todo esto para exhibir el uso irregular de recursos públicos. A estas denuncias también se suman otras que fueron presentadas por académicas y activistas de un colectivo llamado Grupo de las 6. Fueron denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, a la Fiscalía Estatal, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Auditoría Superior de esa entidad para investigar la gestión de Samuel García. Pero el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, confirmó este 28 de julio, es decir, esta semana, a la agrupación Grupo de las 6, que los casos a su cargo ya fueron atraídos por la Fiscalía General que encabeza Javier Flores, lo que imposibilita que las denuncias avancen en la Fiscalía Anticorrupción. Conversé en entrevista con Liliana Flores Benavides. Ella es activista e integrante de este Grupo de las 6. Al cuestionar al fiscal Garza y Garza sobre avances en las carpetas de investigación abiertas contra el gobernador, esta semana él le respondió: no puedo informar nada porque no sé el resultado, ya las atrajeron. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la activista Liliana Flores Benavides en entrevista aquí para Sin embargo. Sí va a dar carpetazo porque ya tuvimos reunión con el fiscal anticorrupción y nos dijo que las carpetas del gobernador las había atraído el fiscal general del estado. O sea, si no vas a decidir sobre ellas, pues ¿para qué las atraes? Entonces, les quitaron todas las carpetas de investigación en contra de Samuel García y se la llevó a la cuestión del fiscal general del estado. Porque fuimos nosotros a decir, a ver, ¿dónde está el asunto de que ya dictaron el ejercicio? Porque mira, está la Fiscalía General del Estado, pero de ella dependen otras fiscalías. Por ejemplo, la Fiscalía en materia de inteligencia financiera, ¿sí? Está la anticorrupción, están otras, pero de acuerdo a la ley, cada una de esas tienen autonomía. Entonces nadie puede andar haciendo cosas que no le competen. Bueno, pues les quitaron todo. Entonces nosotros le dijimos, a ver, ¿qué pasa con las carpetas de investigación? No puedo informar nada porque no sé el resultado. Las atrajeron. Esto es extremadamente grave porque lo único que está expresando es que este acto del inejercicio de todas las carpetas se deriva de un acuerdo político. No hay otra explicación válida. Este grupo al que pertenece Liliana Flores está conformado por académicas como Gabriela de la Paz Meléndez, Lourdes López Flores, también la exdiputada del PAN Rebeca Cloutier Carrillo, la empresaria María Elena Assad Canavati, María Marcela Dieck Assad, y lo que han exigido desde el año pasado que se conformó es que la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Anticorrupción,
pues de detalles de todas estas denuncias que acumula Samuel García. Actualmente están exigiendo al fiscal Javier Flores que transparente las razones y los fundamentos legales que justifiquen el cierre de cada carpeta de investigación. Esto para asegurar que las decisiones se basan en la ley y no en sus intereses políticos. Y las dudas sobre un acuerdo de impunidad entre el gobernador Samuel García y el fiscal también llama la atención porque llegan a solo unos meses de la designación del fiscal Javier Flores. El Congreso local, Congreso de Nuevo León, avaló a este fiscal por unanimidad en febrero pasado. Y esto después de 2 años y 4 meses sin fiscal. La entidad estuvo más de 2 años sin fiscal. Pedro Arce estuvo al frente de esta fiscalía de manera interina, pero no había sido electo un fiscal. En esa ocasión, 18 de febrero del 2025, el gobernador Samuel García celebró de esta manera el que Javier Flores fuera electo por unanimidad en el Congreso. Dijo lo siguiente: tener fiscal nos va a ayudar mucho a seguir blindando y a ser una entidad segura. Vamos bien, pero ahora con el fiscal, la nueva Fuerza Civil y toda la coordinación con fuerzas federales, no tengo duda de que van a seguir bajando los índices delictivos hasta convertirnos en uno de los estados más seguros de la República. Así celebró en febrero el gobernador Samuel García la designación del fiscal Javier Flores. También es importante recordar que las diferencias entre los políticos, tanto del PAN como del PRI con el gobernador, también impidieron que el presupuesto estatal de Nuevo León se actualizara desde el 2023, justo el año en el que Samuel García intentó dejar su cargo para ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, pero ustedes recordarán, una resolución del Poder Judicial local le impidió seguir con esas aspiraciones, pero desde entonces ya había diferencias en el Congreso local que impidieron que el presupuesto estatal se actualizara. Justo en febrero, cuando el fiscal Javier Flores es designado, también se aprobó el paquete fiscal 2025 de Nuevo León, y en esa ocasión el gobernador Samuel García también festejó que ya por fin van a tener recursos para terminar las obras públicas que inició. Pero más allá de este presupuesto que no estaba actualizado, el gobernador ya ha sugerido que su administración pues no ha manejado de manera correcta los recursos. Por ejemplo, en agosto del año pasado, agosto del 2024, en un acto público, Samuel García dijo lo siguiente: les puedo decir a 3 años de gobierno que hay errores, hay aciertos, que a veces se debe meter más dinero en un área y menos en otra. Se pudo haber administrado mejor el dinero, quizá. Seguimos aprendiendo todos los días. Ya desde ahí daba pistas de que no está pues gestionado de la mejor manera los recursos en esta entidad. Y el último informe de la Auditoría Superior de la Federación, que es de la cuenta pública del 2023, también alertó sobre un posible daño al erario en Nuevo León por 24.7 millones de pesos durante el gobierno de Samuel García. De acuerdo con este informe, señala que este posible daño al erario fue por transferir los recursos de la cuenta bancaria de los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2024 a otras cuentas bancarias, sin acreditar la aplicación y el destino de los recursos a los objetivos del fondo. Ya desde este informe también de la auditoría se está alertando por posibles daños al erario. Y pues estos cuestionamientos también se suman a los gastos millonarios que caracterizan a Samuel García, gastos millonarios para promocionar su imagen en redes sociales. Desde el 2023, cuando ya buscaba ser candidato presidencial, les hemos informado aquí en Sin embargo MX de todo lo que ha gastado, de todo lo que gastó para promocionar su imagen, no nada más desde su cuenta personal, sino desde la cuenta del gobierno estatal. Pues todavía, ahora que no es periodo de campañas, Samuel García encabeza la lista como el gobernador que más recursos destina para promocionarse
en redes sociales, y estamos hablando nada más de 2 redes sociales, Facebook e Instagram. Es que en los últimos 30 días. Ajá, esta gráfica que están viendo en pantalla es de los gastos, de los últimos gastos de 30 días para acá, y es de la biblioteca de anuncios de Meta, la empresa que tiene a Facebook y a Instagram. También acuérdense quién es Badabun, que es la que está enlistando en primer lugar de gastos para salir en sus... Cuando usted está viendo Facebook o Instagram, es justo la empresa que mandó y obligó a medios de comunicación, incluyendo Sin Embargo, que borráramos el video cuando Jorge Álvarez Maínez, entonces candidato presidencial, estaba borrachín. Sí, fue Badabun, que estaba pues sí relacionada con Movimiento Ciudadano, y vean, Samuel García es el que encabeza la lista de estos gobernadores que pagan más anuncios para promocionarse en redes sociales, con 881,249 pesos para 119 anuncios. Abajo sigue Movimiento Ciudadano, sigue la cuenta de Álvarez Maínez, el dirigente de MC. Sí. Y también de gobiernos sigue el gobierno de Jalisco y después el gobierno de Nuevo León. El gobierno de Nuevo León suma en el último mes 186 anuncios por los que ha pagado 402,303 pesos. Pero pues sí llama la atención. Está Badabun, esta empresa que pidió bajar los videos de Jorge Álvarez Maínez. Está Samuel García de Movimiento Ciudadano, después Jorge Álvarez Maínez, dirigente de Movimiento Ciudadano, en el gobierno de Jalisco, que encabeza Movimiento Ciudadano, y Nuevo León, pues a cargo de Samuel García. Ese es el sello de Movimiento Ciudadano, apostarle a la publicidad y propaganda. Sí. Bueno, eso para tomarlo ahí en cuenta también, que es parte de las acusaciones o de las críticas que ha recibido durante su gestión Samuel García, este gasto en redes sociales. ¿Qué se ha dicho desde el Congreso local? Bueno, la diputada priista Lorena de la Garza, que es presidenta de la mesa directiva, cuestionó también el trabajo del sistema estatal anticorrupción y de la Fiscalía Anticorrupción porque no avanzan en estas investigaciones contra Samuel García. Se pronunció en sus redes sociales y cuestiona por qué este sistema estatal no está avanzando en investigar los desvíos millonarios que se le atribuyen a Samuel García. Y es que justamente también al gobernador se le ha cuestionado por favorecer a empresas familiares. Regresando a estos reportajes que publica desde el año pasado el diario Reforma, en esa ocasión reportó la compra de un terreno de 17.6 hectáreas de un valor de 700 millones de pesos en una de estas zonas exclusivas de San Pedro, a solo 18 meses de haber ocupado el cargo como gobernador. Y el gobernador en esa ocasión rechazó que compró la propiedad, pero sí explicó que se trató de un acuerdo entre la empresa Gentor y la firma de su padre, esto por el trabajo de fiscalización con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria. Les decía que se ha caracterizado por estas denuncias por favorecer a empresas familiares, a sus familiares. Bueno, pues a la par, Samuel García sumaba hasta enero de este año al menos 15 solicitudes de juicio político por favorecer durante el periodo de campañas las aspiraciones políticas de la creadora de contenido, Mariana Rodríguez, que es su esposa, y quien en la elección pasada compitió para ser alcaldesa de Monterrey. Pero no nada más para favorecerla a ella, también ha recibido sanciones por favorecer a aspirantes de Movimiento Ciudadano. Sanciones que son sentencias por delitos electorales. Una reciente. En marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró responsable a Samuel García de violar la Constitución al promocionar desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León a candidatos de Movimiento Ciudadano. Y todavía en mayo, el PRI local, a través de la diputada Lorena de la Garza, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar otras 8 denuncias contra el gobernador
por delitos electorales relacionados, por esto que les comentábamos, el favorecer a candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano. Y es en todo este contexto que se está alertando por la decisión que toma la Fiscalía General de Nuevo León de atraer las denuncias presentadas contra Samuel García durante los últimos meses. Pues le llovió a Samuel García en el chat, gracias por sus comentarios. Isabel Bocanegra 2521, no voy a leer lo último, porque ya es subido de tono, pero dice, lo que ha aprendido Samuel García es a robar el presupuesto de su estado. Carlos Álvarez dice, por favor, todo sigue igual, todos sueltos y millonarios. Hugo González celebra que ya sacaron al corrupto Poder Judicial, falta reformar a las fiscalías, que justamente es el otro cuestionamiento que falta para garantizar mayor acceso a la justicia, que las fiscalías no revictimicen y demás. Todos salen iguales sin importar el color. Bueno, en este caso, Movimiento Ciudadano, veíamos más allá de Samuel García también todo este tema de la publicidad. Dice, no tenemos por quién votar, siempre votando por los menos, peor la historia de este país. Decías que en 2027 renuevan gubernatura en Nuevo León, ¿verdad? Sí, todavía le quedan unos años. Mira, y también aquí Raúl Arias nos dice, otro Enrique Peña Nieto, lo más que se pueda gastar en imagen, aunque no tengan un proyecto claro y beneficioso para el pueblo, por la cuestión de sus gastos en redes sociales. Sí, que son recursos públicos, ¿verdad? Sí, porque, pues les decía, las cuentas del gobierno de Nuevo León, pues también aparecen ahí entre los que tienen más anuncios. ¿Sabes otra cosa que, además de investigar al gobernador Samuel García, esta fiscalía también tiene pendiente el tema de los despojos en Nuevo León, que cada vez aumentan más las denuncias y pues ahí siguen los despojos. Entonces, gracias Mon, este texto y mayor información lo van a poder encontrar el día de mañana en Sin Embargo MX, el portal al que les invitamos ingresar para que Mon y todo el equipo de Sin Embargo al aire pues podamos continuar con esto. También aprovecho para, si están por primera vez entrando a este canal, bienvenidos, suscribirse, ya sabe, la campanita. Gracias por sus likes y por supuesto gracias por sus superchats y que sigan comentando para que esto se siga difundiendo. Sí, Dul. Y con esto pues nos vamos a la información que les preparamos para el cierre. Bueno, pues vamos a cambiar bastante de página de informativa. De Nuevo León nos pasamos a lo que está ocurriendo en la salud mental de los hijos de migrantes. Pues se habló en un foro que se llamó ¿Por qué la generación Z lidia con la soledad, la depresión y una sensación de rechazo? Fue organizada por American Community Media sobre pues el efecto en la salud mental de los jóvenes, pero también hablaron particularmente de los latinos y de los hijos de migrantes en medio de estas redadas, que si bien las deportaciones y redadas antiinmigrantes han ocurrido durante décadas allá en Estados Unidos, pues ya hemos hablado la semana pasada que en estos primeros 6 meses de gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato, se han vuelto bastante violentas y tenemos a una secretaria de Seguridad, Kristi Noem, incluso con propaganda aquí en México antes de que se regulara esto. A mí me sigue saliendo, por cierto, el videíto de Kristi Noem, pero a nivel internet, el cual todavía no está regulado. Bueno, esta es información de nuestros colegas del diario La Opinión allá en Los Ángeles, California. Particularmente Araceli Martínez reporta lo siguiente: el impacto de las agresivas redadas migratorias ya provocan miedo y trauma a los niños y niñas. En palabras de Kiara Álvarez, una académica de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, es lo siguiente: estos eventos son traumáticos para el desarrollo de los niños, incluso si no están presentes durante la separación de familias y cuando a través de las redes sociales, que es donde más está la generación Z, cuando esto se difunde
pues se crea un clima de miedo en toda la comunidad. Imaginen justamente ese momento en que ven a sus padres siendo detenidos por la migra, por ICE, y ser separados. También hablábamos sobre el acoso escolar que reciben, casos donde pues han escrito cartas decidiendo quitarse la vida siendo menores de edad por ver este clima de rechazo a los migrantes. Bueno, durante esta conferencia se expusieron varios datos. Por ejemplo, en el 2023, más del 50% de las niñas y 28% de los niños en la escuela secundaria experimentaron sentirse tristes y desesperanzados durante 2 semanas seguidas, lo cual ya prende alarmas por no ser solamente un día. Al analizar el desglose por etnia, vemos que los jóvenes indígenas tienen las tasas más altas con 45%, seguidos por los latinos con un 42% y otro 40% para jóvenes multirraciales, afroamericanos y blancos. Así lo declaró la académica de esta universidad, John Hopkins. Los jóvenes LGBT que se identifican con un grupo minoritario también tienden a presentar tasas muy altas de tristeza y desesperanza. En cuanto a la depresión ya diagnosticada, dijo que a menudo observan estos altos niveles entre adolescentes y aún tasas más altas de pensamientos e intentos de suicidio entre las chicas, pero más muertes por suicidio entre los chicos porque los hombres suelen hacerlo de manera más letal y logran su cometido. Asimismo, el racismo sistemático, ya sea a través de la subrepresentación, la discriminación o la invisibilidad en la educación, también que no se ven en medios de comunicación y que no reciben atención médica, todo eso juega un papel muy importante en las crecientes tasas de depresión, pero también de ansiedad entre los jóvenes de la generación Z, asiático-americanos y también de las islas del Pacífico. Finalmente, la observación de Su Jin Lee, terapeuta y codirectora del colectivo Yellow Chair, es lo siguiente. Esto debido a que los jóvenes crecen rara vez viéndose reflejados y solo siendo vistos a través de tipos específicos de estereotipos, lo que les envía un mensaje de no pertenecer a los Estados Unidos a pesar de vivir ahí. Esta es parte de lo que se habló en este foro sobre la salud mental de la generación Z en medio de redadas migratorias cada vez más agresivas. Dul, y también en información internacional, pues nos vamos a despedir con el anuncio que hace el día de hoy, el día de hoy desde Canadá. Esa es la buena que les prometimos. Vale. Sí. Dale. Sí, pues Canadá anunció este miércoles que reconocerá al Estado de Palestina en septiembre, con lo que se suma la postura reciente de Francia y Reino Unido, esto en el marco de la crisis de hambre en la Franja de Gaza originada por Israel. El primer ministro canadiense Mark Carney hizo el anuncio después de reunirse con su gabinete. Esta semana se lleva también a cabo la reunión de la Asamblea General de la ONU sobre una solución del genocidio de Israel en Palestina. Mark Carney señaló que Canadá hará su anuncio durante la reunión anual de políticos del mundo que comienza el 23 de septiembre. También añadió que la intención se basa en que la autoridad palestina celebre elecciones generales en 2026 en las que Hamás no pueda participar y en desmilitarizar al Estado palestino. Recuerden que el martes el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, señaló que su país reconocería al Estado palestino antes de que se celebre esta reunión en septiembre, pero que se abstendría en caso de que Israel acuerde un alto al fuego y un proceso de paz a largo plazo dentro de las próximas 8 semanas. Francia y Reino Unido pues son de las mayores potencias occidentales y junto con Canadá ya son 3 integrantes del G7, de este grupo de los 7, que han prometido reconocer al Estado palestino. ¿Qué dicen desde Israel? Bueno, el embajador ante Naciones Unidas, Danny Danon, criticó a los cerca de 125 países que participan en la conferencia y ante estos nuevos reconocimientos de un Estado palestino, ante la posibilidad de que se concrete, dijo, hay aquellos en el mundo que luchan contra terroristas y fuerzas extremistas y luego hay quienes les dan la espalda o recurren al apaciguamiento. Bueno, nada más es importante recordar que esta crisis
de hambre que ha generado Israel en Palestina, pues ha causado la muerte también de decenas de niños. Apenas la semana pasada les informábamos que solo en un hospital de Gaza, se reportó la muerte de 21 niños por desnutrición o hambre, nada más en 72 horas, esto en Palestina, y pues debido al bloqueo de Israel no permite la entrada de algo tan básico como es el alimento. Pues en ese contexto, los anuncios que han hecho estos 3 países para reconocer al Estado palestino. Pues a pesar de que esto comenzó en 2023, es hasta ahora que países con poder político en Europa como Francia, como Reino Unido y de este lado ahora en Canadá, es que ante la presión precisamente de lo que decías de la crisis de hambre, pues ya están reconociendo o anunciando que van a reconocer a Palestina como Estado, a pesar de que Estados Unidos pues sigue claramente apoyando el genocidio de Israel ahí desde 2023. Pues son 9:34, es momento ya de despedirnos esta mitad de semana, ahora sí digo bien la fecha, 30 de julio. Mañana, recuérdenlo, 10 de la mañana empieza la conferencia matutina, pero aquí habrá una pues todavía transmisión normal, como aquí en Sin embargo al aire lo hacemos todas las mañanas, después café y noticias, y pues veremos de qué va esta llamada telefónica entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Sí, Dul, gracias por conectarse con nosotras hoy, mitad de semana, 30 de julio. Y nada más aquí menciono a algunas personas que no había visto en el chat, a Vivi Rome, a Josafat Reyes, es que también tienen nombres ahí complicados, a Sandra 1548 que nos mandó saludos, nos ve desde Iztacalco. Y mira. Sí, también perdí el comentario de alguien que nos dijo que luego ve el programa en la tele, entonces no puede comentar, pero les agradecemos el formato más en el que nos vean. Sí. Bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches, nos vemos el día de mañana y gracias a Ilse García en producción. En esta ocasión estuvo Lluvia Hernández en operaciones. Gracias.警報が発表されている地域の皆様は、直ちに高台や避難ビルなどの安全な場所に避難をしてください。現時点で人的物的被害は確認中との報告を受けております。